La historia narra el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en Chile, en 2010. Uno de los eventos más emblemáticos del siglo XXI, el milagro de Copiapó-Am. El rescate de los 33 mineros, el 5 de agosto de 2010, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, un derrumbe masivo sepultó a 33 mineros en la mina San José, y ubicada unos 45 kilómetros al norte de Copiapó. La mina, con malas condiciones de seguridad y antecedentes de accidentes, ya había sido clausurada temporalmente en 2007, pero reabrió a pesar de las advertencias. Ese día, tras una explosión causada por la inestabilidad de las galerías, más de 700.000 toneladas de roca sellaron la única entrada al yacimiento, atrapando a los trabajadores a 700 metros bajo tierra. Durante 17 días, el mundo entero pensó que los mineros habían fallecido. Sus familias montaron un campamento improvisado en la entrada de la mina, bautizado como Campamento Esperanzao, mientras los equipos de rescate perforaban sin éxito en busca de señales de vida. Sin embargo, el 22 de agosto, un taladro llamado Plant B llegó a una galería subterránea y regresó con una nota pegada a la sonda que decía: «Estamos bien en el refugio». Los 33, el alivio y la alegría se extendieron por todo el planeta. Lo que vino después fue una operación de rescate sin precedentes. Los mineros habían sobrevivido gracias a un refugio de emergencia con suministros limitados en agua de filtración, pequeñas raciones de atún y leche, y una estricta disciplina impuesta por su líder, Luis Ursúa. Mantuvieron el orden, turnos de sueño y hasta una rutina espiritual. Cuando fueron localizados, los ingenieros y geólogos de varias naciones, Chile, Estados Unidos, Canadá, entre otros, se unieron para diseñar un plan de rescate. Se perforaron 3 pozos en Plan A, Plan B y Plan C. Finalmente, el Plan B, operado por la empresa estadounidense Center Rock, fue el que tuvo éxito. Se diseñó una cápsula especial llamada Fénix, capaz de transportar a un minero a la vez desde el fondo hasta la superficie, a través de un túnel de 660 metros de profundidad. El rescate comenzó el 12 de octubre y terminó el 13. Tras 22 horas ininterrumpidas, cada minero emergió entre aplausos, banderas chilenas y lágrimas de millones de espectadores que seguían el evento en vivo por televisión. Los 33 hombres pasaron un total de 69 días bajo tierra. A pesar del encierro, el estrés y las condiciones extremas, todos sobrevivieron sin secuelas físicas graves. El rescate se convirtió en un símbolo de esperanza, cooperación internacional y resiliencia humana. Chile, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, demostró una capacidad de respuesta inusual en Latinoamérica y ganó reconocimiento mundial. Años después, muchos de los mineros han enfrentado dificultades psicológicas y económicas. Algunos han escrito libros, dado conferencias o luchado por los derechos laborales en la minería, pero el legado del milagro chileno perdura. Una historia real donde la solidaridad, la ciencia y la fe se unieron para vencer lo imposible. La vida después del rescate, aunque el rescate fue celebrado como un triunfo de la humanidad, la vida de los 33 mineros tras su regreso a la superficie no fue fácil. A los ojos del mundo, eran héroes para sí mismos,
eran hombres marcados por un trauma colectivo. Muchos sufrieron trastorno de estrés postraumático, TEPT, ansiedad, depresión y dificultades para reintegrarse a la vida familiar. El encierro en la oscuridad, el miedo constante a morir y la presión mediática tras su rescate crearon heridas invisibles que tardaron años en sanar y algunas nunca lo hicieron. El gobierno chileno les proporcionó atención médica y psicológica durante los primeros meses e incluso les ofreció un subsidio temporal. Sin embargo, no recibieron indemnización automática por el accidente, ya que técnicamente seguían empleados por la empresa minera, que se declaró en quiebra poco después del derrumbe. Esto los obligó a emprender largas batallas legales para obtener compensaciones justas. Mario Sepúlveda, uno de los rostros más visibles del grupo, quien grabó videos desde el refugio y los entregó a los rescatistas, se convirtió en una especie de vocero. Tras el rescate, participó en giras internacionales, apareció en programas de televisión y fue asesorado por agentes de prensa. Pero con el tiempo, la fama se desvaneció y volvió a su tierra natal con menos recursos de los esperados. En 2015, denunció que vivía en condiciones precarias y que el dinero prometido por diversas fundaciones nunca llegó. Luis Ursúa, el jefe de turno y líder natural durante los 69 días bajo tierra, mantuvo una postura más reservada. Se dedicó a dar charlas sobre liderazgo y trabajo en equipo, enfocándose en transmitir las lecciones aprendidas en la mina. En entrevistas posteriores, insistió en que la verdadera hazaña no fue el rescate, sino la disciplina, la solidaridad y la organización que mantuvieron vivos a sus compañeros. En 2012, varios mineros demandaron al Estado chileno por negligencia, argumentando que las autoridades habían permitido que la mina siguiera operando pese a conocer sus deficiencias estructurales después de años de juicios. En 2017, un tribunal chileno reconoció la responsabilidad del Estado y ordenó indemnizaciones millonarias, aunque muchas de ellas aún están en disputa o no han sido efectivamente pagadas. Más allá de lo personal, el accidente tuvo un profundo impacto en la legislación laboral y minera de Chile. Se endurecieron las normas de seguridad, se creó la Superintendencia de Seguridad Minera y se realizaron inspecciones masivas en todas las explotaciones del país. Aunque los accidentes no desaparecieron por completo, la tragedia de San José sirvió como un punto de inflexión en la industria. Internationaland. El rescate inspiró películas, documentales y libros. En 2015, se estrenó la película Los 33, protagonizada por Antonio Banderas como Mario Sepúlveda, con actores como Juliette Binoche y Rodrigo Santoro. Aunque recibió críticas mixtas, ayudó a mantener viva la memoria del suceso. Además, la NASA colaboró activamente en el rescate, aportando conocimientos sobre aislamiento extremo y supervivencia en condiciones hostiles, lecciones aprendidas en sus misiones espaciales, demostrando cómo la ciencia puede trascender fronteras en momentos de crisis. Hoy, la mina San José está cerrada permanentemente. En su lugar, se erigió un monumento conmemorativo y un pequeño museo que recibe a cientos de visitantes cada año. Los 33 mineros, aunque dispersos y con destinos muy distintos, comparten un vínculo indestructible. Se reúnen cada 5 de agosto para conmemorar el día del derrumbe, no como una fecha de duelo, sino como un homenaje a la vida y a la esperanza. Su historia sigue siendo un recordatorio poderoso, que incluso en la más profunda oscuridad, la humanidad puede encontrar luz no por milagro, sino por coraje, cooperación y la firme decisión de no rendirse. Nunca perdimos la fe
a las voces desde la oscuridad detrás de los números. Las cápsulas y las perforadoras, había 33 almas enfrentando el miedo más primario al el de morir, olvidados bajo la tierra. Sus testimonios, recogidos en los años posteriores al rescate, revelan una mezcla de terror, espiritualidad, fraternidad y sobre todo una fe inquebrantable en la vida. Luis Ursúa, el jefe de turno, contó que el primer día tras el derrumbe fue el más difícil. No sabíamos si estábamos enterrados vivos para siempre. La oscuridad era absoluta, pero en lugar de gritar o pelear, nos sentamos en círculo y decidimos que, si íbamos a morir, lo haríamos con dignidad. Fue él quien organizó los turnos en 2 horas de vigilia cada 4, reparto equitativo del agua y la comida, y un rincón designado como baño para mantener la higiene y la moral. Mario Sepúlveda, apodado Super Mario por su energía incansable, grabó los primeros videos que subieron a la superficie. En uno de ellos dais con vas firm, quiero que mi esposa sepa que la amo y que mis hijos no olviden a su papá. Años después, confesó que actuaba con optimismo para dar esperanza a los demás, aunque por dentro temblaba. Cada noche, antes de dormir, abrazaba mi crucifijo y le pedía a Dios que, si no nos salvábamos, al menos nos llevara juntos. Jimmy Sánchez, el minero más joven, tenía solo 19 años. Escribió cartas a su esposa embarazada, que nunca envió en sí: no vuelvo. Cría a nuestra hija con amor Andail, que su papá luchó hasta el final. Tras el rescate, se convirtió en activista por la seguridad minera y fundó una pequeña organización para apoyar a familias de trabajadores accidentados. Dario Segovia, un veterano de 48 años, perdió a su madre mientras estaba atrapado. No se lo dijeron hasta días después para no quebrarle el ánimo. Cuando lo supe, lloré en silencio, pero luego pensé, ella habría querido que siguiera luchando. Su historia simboliza el sacrificio emocional que muchos guardaron en secreto. La fe fue un pilar. Cada día rezaban el rosario, guiados por Mario Gómez, el minero más viejo, quien llevaba una Biblia en su casco. Leíamos salmos y cantábamos himnos. Sentíamos que Dios estaba con nosotros en ese agujero, dijo Gómez. Incluso los no creyentes participaban. No era religión, era conexión humana, explicó uno de ellos. Uno de los momentos más críticos llegó cuando el taladro que buscaba localizarlos pasó a solo 20 metros de su refugio y siguió de largo. Ese día, varios perdieron la esperanza, recordó Raúl Bustos. Pero entonces Jorge Galleguillos dijo: ansí, ellos no nos encuentran, nosotros los encontraremos a ellos. Y empezamos a golpear las paredes con martillos, a hacer ruido. Sabíamos que estábamos vivos y eso era suficiente. Al salir, muchos describieron la luz del sol como un milagro cegador. Me arrodillé y besé la tierra. Lloré como un niño, contó Edison Peña, quien durante el encierro corría 10 kilómetros diarios por los túneles para mantenerse cuerdo. Más tarde, cumpliría su sueño de correr la maratón de Nueva York, pero no todo fue redención. Varios mineros admitieron que la fama inicial los consumió. Ofertas de dinero, entrevistas y contratos los deslumbraron, pero pronto se dieron cuenta de que el mundo se cansa rápido de los héroes. En 6 meses pasamos de ser celebridades a ser nadie, dijo uno en privado. Aún así, el vínculo entre ellos permanece. Somos hermanos de sangre negra, dice una frase que repiten, porque aunque la tierra los enterró, también los unió para siempre.
La ingeniería del milagro, cómo se perforó la esperanza detrás del emotivo rescate de los 33 mineros de la mina San José en 2010. Hubo una operación técnica sin precedentes que combinó ingeniería minera, geología de precisión, logística militar y asesoría de la NASA, lo que parecía imposible extraer a 33 hombres de 700 metros bajo tierra por un agujero de apenas 66 centímetros de diámetro. Se logró gracias a la colaboración de expertos de al menos 13 países, con Estados Unidos y Chile a la cabeza. Desde el principio, los rescatistas enfrentaron 3 grandes desafíos: ubicar con exactitud el refugio, perforar un túnel lo suficientemente ancho y estable, y diseñar un sistema seguro para izar a los mineros sin que colapsara el pozo ni se lesionaran durante la ascensión. Para resolverlos, se lanzaron 3 planes simultáneos de perforación en plan A, plan B y plan C. El plan A usaba una perforadora convencional de la empresa chilena Codelco, pero avanzaba lentamente debido a la dureza de la roca. El plan C, operado por la compañía neozelandesa Lane Christensen con una máquina gigante llamada Strata 950. Era el más ambicioso, pero requería más tiempo. El plan B, liderado por la empresa estadounidense CenterRock Inc., fue el que finalmente tuvo éxito. Utilizaba un sistema de perforación con martillo neumático de fondo Down the Hole Hammer, ideal para rocas extremadamente duras como las del desierto de Atacama. Este método permitía perforar con mayor precisión y velocidad, y fue clave para localizar el túnel donde estaban los mineros. Una vez confirmada la ubicación del refugio el 22 de agosto, los ingenieros enfrentaron otro reto al ensanchar el pozo. El agujero original del plan B medía solo 12 cm de diámetro. Se necesitaba uno de al menos 66 centímetros para que cupiera la cápsula de rescate. Durante semanas se usaron brocas de diamante y tuberías de acero para expandir cuidadosamente el túnel, evitando que se derrumbara. Cada metro requería estabilización con revestimientos de acero CA-Zincs para soportar la presión geológica. Parallel, un equipo de la NASA expertos en misiones espaciales y confinamiento extremo, asesoró sobre cómo mantener la salud física y mental de los mineros. Recomendaron rutinas de sueño regulares, ejercicio físico limitado, una dieta de 2.2 calorías diarias enviada en contenedores llamados Paloma, y hasta el uso de lámparas LED que simulaban el ciclo día-noche para evitar trastornos circadianos. El diseño de la cápsula Fénix fue liderado por la Armada de Chile y la empresa estatal Codelco. Construida en acero inoxidable, medía 390 metros de altura y 53 centímetros de diámetro. Estaba equipada con oxígeno, sensores biométricos, comunicación por radio, luces de emergencia y una polea de seguridad. Cada descenso y ascenso tomaba unos 15 minutos y la cápsula era esterilizada y revisada entre viajes. Los mineros fueron entrenados desde abajo usando réplicas de la Fénix, incluso ensayando cómo sentarse con los brazos cruzados para evitar lesiones por compresión. La operación final de rescate, bautizada como Operación San Lorenzo, se realizó entre el 12 y el 13 de octubre. Más de 300 ingenieros, médicos y rescatistas trabajaron en el lugar. Se usaron 3 grúas hidráulicas para izar la cápsula y un sistema de monitoreo sísmico en tiempo real aseguraba que no hubiera movimientos de tierra peligrosos. El primero en subir fue Florencio Ábalos. El último, el jefe de turno Luis Ursúa,
En un gesto simbólico de liderazgo, el costo total del rescate superó los $20 millones, financiados en gran parte por el Estado chileno, con apoyo de empresas privadas y gobiernos extranjeros. Aunque costoso, el esfuerzo salvó 33 vidas y estableció un nuevo estándar global para rescates mineros. Hoy, la tecnología del Plan B se ha adoptado en emergencias similares en todo el mundo. Los protocolos desarrollados en Chile se enseñan en academias de ingeniería y en cursos de gestión de crisis, porque más allá del drama humano, el rescate de los 33 mineros demostró que cuando la ciencia, la cooperación y la voluntad se alinean, lo imposible puede volverse realidad.